Bueno, buenas tardes a todos los que están despiertos. Hola, profe. ¿Se Buenas acuerdan tardes. de que tenían que haberme entregado el trabajo práctico? El de Mayra Gutiérrez, el grupito sí lo he recibido, lo de los demás están pendientes. Eso le iba a consultar Pero, ahora, profe. claro, ¿Cómo se lo entregamos? Envíenmelo, ¿Por mail? sí, envíenmelo por correo que yo lo coloco después en Dropbox. ¿Puede pasar Y su correo? Porque no lo tenemos, o por lo menos yo no ahí lo está en tengo. el portal. Ah, Coloquen bien. ahí Molina, pongan Molina B de burro, 29, @yahoo.com.ar. Repito, Molina B29, @yahoo.com.ar. El grupo de Mayra Gutiérrez sí lo ha recibido. Y está ahora bien. se lo envío entonces. No se preocupe. Bueno, los espero, ¿ah? No se me vayan quedando. La próxima semana ya tiene que estar entregado el práctico número 2. Bien, estos Perfecto. prácticos que estamos viendo, ustedes los van a, o sea, ya los pueden ir observando en el portal de Electrotecnia 2021, en la parte de laboratorios. Ahí están los dos PowerPoint y hay un PDF que se refiere a ese PDF de medición de potencia monofásica y trifásica y factor de potencia utilizando medidores de energía, que es el práctico que vamos a ver ahora esta tarde. Es un práctico muy, digamos, muy cortito y, digamos, es el práctico más corto que vamos a ver. No creo que vaya, digamos, a demorar más de media hora. Es fácil. Y bueno, ahora voy a compartir pantalla del material. ¿Se ve, chicos, ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto está en aula abierta de la cátedra. Bueno, nosotros vamos a ver el práctico número 3, que hace referencia a la determinación de potencia y factor de potencia utilizando contador de energía. Para que se ubiquen. Nosotros estamos acá, digamos, cada uno en su casa y necesita saber qué potencia se le está entregando a los elementos que consumen en un determinado tiempo y utilizando el medidor de energía que tenemos nosotros en la acometida de la casa, o sea, en la entrada de energía de la casa. Esos medidores de energía a nosotros nos va a servir para determinar la potencia que estamos entregando a determinadas cargas que tenemos en la casa, ya sea heladera, microondas, plancha, en un determinado momento del día. También se utiliza en la industria. La medición de potencia que nosotros vamos a medir es monofásica y trifásica. Hay casas que tienen, digamos, medidores de energía trifásico y hay casas que tienen medidores de energía monofásico. En la industria se utilizan medidores de energía trifásico. Bien, ¿con qué instrumento nosotros medíamos la potencia? ¿Se acuerdan? La potencia activa. Hola. La verdad no me acuerdo bien. ¿Qué instrumento se utiliza para medir potencia? ¿El batímetro? El batímetro. Batímetro, ¿ah? El batímetro es un instrumento que lo vimos la clase pasada, un instrumento electrodinámico que consta de, recuerden, de dos bobinas. Recién lo vieron en el trabajo práctico de gabinete con el ingeniero Corbacho. Bien, esos símbolos que ustedes acaban de ver en los trabajos prácticos de gabinete son las representaciones de las dos bobinas de un batímetro. Bueno, nosotros, si queremos medir la potencia que tenemos en un determinado momento en nuestra casa, que son consumidas por, digamos, las cargas,
nosotros podemos hacerlo con un medidor de energía. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros no tenemos que romper la pared ni conectar en la instalación nuestra de la casa un batímetro. O sea, tenemos que desconectar y conectar un batímetro, sino directamente utilizamos nuestro medidor de energía que tenemos en la puerta de entrada de la casa. Bien, hay dos, a ver si lo puedo minimizar esto, hay dos instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Uno es el instrumento electrónico que se utiliza en el laboratorio y otro es el electromecánico, que ya se está dejando de usar. El instrumento electromecánico tiene un disco de aluminio que gira determinada cantidad de vueltas en base a el consumo de la energía eléctrica que nosotros tenemos en un determinado momento del día en nuestra casa. O sea, mientras más energía se consume, este disco va a girar más rápido. Mientras menos energía se consume, el disco va a girar más lento. Y si nosotros desconectamos todas las cargas que tenemos en la casa, el instrumento tiene que estar, el disco no tiene que girar, tiene que permanecer en reposo. Fíjense acá, si, bueno, ustedes más lo pueden ampliar, esto que ustedes ven acá es un índice, un marcador que me indica a mí cuando pasa el disco tiene una marca negra, acá, bueno, acá lo van a ver en este costado, esta marquita negra cada vez que pasa por este frente y coincide con el índice acá del cuadrante, ahí nos está indicando, bueno, que ha pasado una vuelta nuestro disco. Y este que está acá, el electrónico, en vez de tener disco, no, tiene un display y tiene un LED. Ese LED se prende y se apaga y equivale a una vuelta del disco en el instrumento electromecánico. O sea que por cada vez que se enciende el LED, un LED de color rojo que está acá en el cuadrante, acá significa que ha girado una vuelta nuestro disco. Fíjense, acá tiene el display que me indica a mí la energía activa, y acá tengo, digamos, una serie de dígitos como el cuenta kilómetros de los autos, que es mecánico. Bien, nosotros vamos a utilizar en esta práctica, bueno, los datos que les he entregado yo hacen referencia a este instrumento, pero en el laboratorio se hace con los dos. Un grupo hace la práctica con este instrumento digital, o sea, con el contador de energía digital, y otro grupo lo hace con el electromecánico. Cada uno de estos instrumentos en el cuadrante tiene indicado lo que se llama la constante del instrumento. Esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Acá la constante del instrumento me indica cuántos pulsos equivale a 1 kilowatt hora. O sea, cuántos pulsos de encendido y apagado de este LED me equivale a 1 kilowatt hora. En este instrumento son 1000 pulsos. 1000 pulsos me equivale a 1 kilowatt hora. Y en este instrumento puede variar. Hay instrumentos que me indican que 800 revoluciones o 800 vueltas del disco me equivale a 1 kilowatt hora. Bien, fíjense cómo son los instrumentos electromecánicos, como lo que ustedes tienen acá a la derecha, en la parte superior, acá. Vamos a hacer referencia a esta. Fíjense, tienen el disco y tienen acá los dígitos, los dígitos mecánicos. Bien, ¿en qué consiste qué tienen los instrumentos, los medidores de energía electromecánicos? Fíjense, tiene un eje. En ese eje
está solidario un disco de aluminio, que es el que ustedes observan. Tiene un sistema de tornillos sin fin y corona helicoidal, tipo relojería, de manera tal de que se transforme la energía rotacional vertical en energía rotacional perpendicular al plano, o sea, están a 90 grados. Y a través de un sistema de relojería, a mí me permite mover los dígitos que ustedes observan acá en la parte de arriba, como similares a los contadores de kilómetros de los autos. ¿Mm? Bien, fíjense, acá tengo la parte de generación, sería la, digamos, en la red de distribución de la calle. Tengo el conductor de entrada que pasa por la bobina amperométrica de, digamos, del contador de energía. Esas bobinas están colocadas en un núcleo magnético, ¿sí? Y luego sale hacia nuestra carga. Está conectado estas bobinas amperométricas en serie con la carga. Tiene pocas vueltas y gran sección. Con respecto a la bobina voltimétrica, fíjense que consta de sección mucho más fino que la amperométrica y de muchas vueltas. Y está conectado, ¿de qué manera? En paralelo con la carga. Entonces, ¿qué sucede cuando yo tengo un campo, una corriente alterna? Se me va a producir un campo magnético alterno. Y entonces, el campo magnético alterno de la bobina amperométrica en conjunción con el campo magnético alterno producido por la bobina voltimétrica me va a producir a mí una corriente, me va a inducir una corriente en el disco. Una corriente en el disco, ¿por qué? Porque está sometido a una, digamos, variación de campo magnético debido a las corrientes. Entonces, esa corriente sometido dentro de un campo magnético resultante, ¿qué va a suceder? Va a producirse una fuerza sobre el disco de aluminio, y esa fuerza por esta distancia va a producir un par que me permite a mí observar de que el disco comienza a girar. Bien, entonces tenemos que ir observando que la bobina amperométrica está en serie y la voltimétrica está en paralelo. Entonces, en base al número de revoluciones en este disco, es, digamos, la velocidad con que va a cambiarse los dígitos de los cómputos que nos va a mostrar a nosotros el consumo de energía. Bien. Acá hace, bueno, según las normas 2016, acá les va indicando cada una de las partes de nuestro medidor de energía, que es lo que le he estado explicando recién yo, y la constante. Esta constante es importante que ustedes lo observen en, digamos, en el medidor de energía que tienen ustedes en la casa. ¿Qué me indica esta constante del medidor? Acá, bueno, en este apunte no se ha respetado mucho esta simbología. Acá dice km y después lo van a ver como cn, pero es exactamente lo mismo. Esta constante del medidor está en el cuadrante del medidor. Ustedes van a ver, si se observan, tanta cantidad de pulsos por kilowatt hora o tantas revoluciones por kilowatt hora. Si es un instrumento electromecánico, es número de revoluciones. Si es un instrumento electrónico, son números de pulsos. La energía en que se mide es la potencia por el tiempo. Y se mide en kilowatt hora. Es potencia activa la que medimos. También tenemos, si ustedes han ido a la Arístide, a algunos, digamos, locales ahí, de consumo, de comida, de bebida, tienen los dos tipos de medidores. Los medidores de potencia, de energía activa y de energía reactiva, las dos.
Por lo general en los instrumentos, en los medidores de energía, disculpen, los medidores de energía trifásicos, tenemos las dos mediciones, la de energía activa y reactiva. Ustedes van a observar que los electrónicos, los medidores de energía electrónicos, cuando enciende y apaga un LED rojo, está indicando que la energía activa que se está consumiendo. Y cuando ven un LED verde en el mismo instrumento, van a ver que son kilovolt amperes reactivos consumidos en la unidad del tiempo. Bien, esto ustedes los pueden sacar del cuadrante de los medidores que tienen en la casa. Bueno, también tenemos la tensión nominal, que es la tensión para la cual ha sido construido el contador, o sea que si tengo, digamos, la tensión de 220, bueno, tengo que respetar esa tensión, igual que la corriente nominal, para la cual ha sido construido. Y estas son las características del instrumento, que es lo que le he estado explicando esta clase y la anterior. Bueno, lo que viene no es tan importante, los ensayos del transformador. Esto léanlo, pero no es tan, digamos, que nosotros se lo tomemos en los exámenes. El mantenimiento y los ensayos no lo tomamos, pero ustedes léanlo. Bueno, vamos a digamos, a lo importante de esta práctica. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar distintos tipos de cargas, ya sea R, L, C, en la práctica de nuestro laboratorio, como lo vimos en la clase anterior. Las cargas resistivas estaban representadas por lámparas, lámparas eléctricas. Las inductivas estaban representadas con balastos, y la capacitiva con capacitores. Esa es para la parte para obtener potencia activa monofásica. Utilizamos esos tres tipos de carga. En la trifásica utilizamos conexión de lámparas, de 3 lámparas, como carga resistiva, y como carga inductiva resistiva, un motor trifásico asincrónico. Bien, pregunto, a ver si hay alguien que esté despierto. Tengo 3 lámparas, cada lámpara con una tensión nominal de 220 voltios, y lo voy a conectar a una red trifásica de 380. ¿Cómo tienen que estar conectadas las 3 lámparas? ¿En estrella o en triángulo? Hola. Me mató, profe. ¿Los maté? Hola. Sí. ¿Hay alguien despierto? Disculpen. Estamos despiertos. Pero no sabemos. Bien. Fíjense, cada lámpara es 220. Si yo lo conecto en triángulo, cada lámpara, ¿sí? Lo representa cada lamparita en el triángulo. Imagínense que cada lamparita está en una parte del triángulo. Y lo conecto a 380, y la tensión nominal de la lámpara es de 220. ¿Qué va a suceder con las lámparas? Explota. Se va a quemar. Bien. Ahora, ¿qué sucede si lo conecto en triángulo? Digamos, en estrella. Voy a tener cada lámpara conectada a 220. Entonces, ¿qué tipo de conexión tengo que realizar para cargas resistivas de 220? En estrella. Porque si ustedes van tomando la tensión aplicada a una lámpara más la de la otra lámpara que está en fase, la suma va a ser 380, pero cada una va a estar sometida a 220. Bien, esta práctica tenemos esos dos tipos de carga. Carga
monofásica a través de una impedancia Z y otra carga, que en este caso puede ser una carga en, digamos, en estrella, pero puede ser en triángulo también. Acá tenemos el neutro en el centro de estrella. Y fíjense, diferencia del batímetro. Tengo un amperímetro y tengo un voltímetro. ¿Cómo está conectado el amperímetro con respecto a la carga? ¿Serie o paralelo? Hola. Profe, yo no lo escuché porque se me cortó. Paralelo. Ahí escuchan, ahí. Sí, no sé si fue mi No, internet los igual, porque nada más. amperímetros. Ahí está. Ah, Fíjense, el amperímetro está conectado acá. Sigue a través de la bobina amperométrica del medidor de energía y está con respecto a la carga en serie. El serie. batímetro está entre fase neutro, fase y neutro. Está en paralelo con respecto a la carga. Ojo a eso, chicos. Los instrumentos, el amperímetro se conecta en serie y el voltímetro en paralelo. Bien, acá fíjese como la carga es trifásica. Si yo coloco un amperímetro acá en una de las fases, ¿qué me está indicando? ¿Cómo sería la carga acá? ¿Equilibrada o desequilibrada? Hola. Eso lo han visto con el ingeniero Fara ya. Equilibrado, eso, ¿no? Equilibrada. Si fuera desequilibrada, yo tendría que colocar un amperímetro por cada una de las fases. ¿Por qué? Porque las intensidades de corriente, hacer las cargas distintas en cada una de las fases, entonces voy a tener distintas intensidades de corriente. Entonces, ¿qué va a hacer? La potencia va a ser distinta. O sea, para cargas equilibradas, la potencia en cada una de las fases va a ser igual. Para cargas desequilibradas, la potencia de cada una de las fases va a ser distinta. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer yo? Cuando la carga es equilibrada, no tengo problema. Coloco un amperímetro, un voltímetro y después cuento la cantidad de vueltas por un cierto tiempo y puedo obtener la potencia. Bien, pero si yo tuviera, fíjese acá, tengo un medidor de energía monofásico, otro monofásico y otro monofásico. Entonces me está midiendo a mí la energía en cada una de las fases. Puede ser que sean simétricas esas cargas o no. Ya vamos a ver qué sucede cuando la carga es simétrica y cuando no es simétrica. Bien. ¿Qué vamos a hacer en nuestra práctica? Vamos a sacar la constante de nuestro contador de energía. Dijimos que era el número de vueltas sobre el producto de la potencia por el tiempo, ¿sí? Y este valor K, ¿qué significa? Este valor K es una constante que me permite a mí hacer una conversión de unidades. Como el consumo o el medidor de nuestra casa está dado por kilowatt hora y nosotros no vamos a medir grandes cantidades, o sea, grandes valores de carga, de potencia, sino, digamos, de lámpara, estos kilowatts los vamos a pasar a vatios. Y esta hora la vamos a pasar, no vamos a estar 1 hora o 2 horas midiendo, sino vamos a estar algunos minutos, algunos segundos. Entonces, esta constante K me permite a mí convertir las unidades, cuando yo mido acá la potencia en vatios,
y el tiempo en segundos, para transformarlo en kilowatt hora. N es el número de revoluciones o el número de pulsos, ya sea si es un medidor de energía electromecánico o digital. T es el tiempo que yo voy a tomar en segundos, o sea, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una carga. Coloco una determinada carga, vamos para arriba. Esta carga puede ser R, L, C o combinación RL, RLC. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con una carga RL. Y en esta trifásica la vamos a hacer con carga R solo nada más. Bueno, acá RL significa que voy a colocar una lámpara con una impedancia, o sea, con una reactancia de eso de las lámparas de los tubos de luz, y lo puedo conectar en serie o en paralelo. Y ahí, ¿qué voy a suceder? ¿Qué va a pasar? Bien, lo conecto, comienza a andar el disco o comienza a andar el LED del medidor de energía digital, y a partir del momento en que pase el disco, digamos el marcador del disco con la flechita del índice que está en el cuadrante del medidor, cuando coincide, a partir de ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar a través de un cronómetro el tiempo que demora en dar una determinada cantidad de vueltas o en encender el LED una cierta cantidad, y voy a contar el número de vueltas o el número de pulsos del LED. O sea, a través de un cronómetro comienzo a tomar el tiempo cuando se enciende por primera vez el LED o pasa la marca del disco sobre el índice. A partir de ahí voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100 segundos. Y cuento la cantidad de vueltas que ha girado el disco o que se ha encendido el LED. Ya tengo entonces el número de revoluciones, el tiempo que me demoró en dar esa cantidad de revoluciones o en encenderse el LED, en el caso de medidor de energía digital. Ya tengo ya el tiempo y tengo el número de revoluciones. ¿Sí? Tengo el tiempo que he contado y el número de revoluciones que ha girado el disco en este tiempo. Bien, entonces acá, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar la potencia. Esto es dato, esto lo saco del instrumento o del medidor de energía y puedo sacar la potencia. Esta es la potencia activa. Entonces la calculo. A su vez, a través de la potencia y de la potencia aparente, ¿cómo saco la potencia aparente? Como el producto de la tensión por la corriente. U por I. U lo tengo, la tensión lo tengo. Sí, la tengo, la tensión. ¿Cómo lo mido la tensión? ¿A través de qué? Del voltímetro. ¿Y la corriente a través de qué instrumento? Del amperímetro. Entonces ya tengo la corriente porque lo mido, ya tengo la tensión porque lo estoy midiendo, puedo sacar la potencia aparente. ¿Para quién? Para esta carga, ya sea R, L, C o una combinación de las mismas. Bien, entonces con esa potencia activa y la aparente saco el coseno de phi para cada una de las cargas. Y saco, digamos, el ángulo de potencia. Saco la potencia reactiva como el producto de la potencia aparente por el seno de phi, o por esta expresión, o por esta expresión, por cualquiera de las tres. Entonces ya tengo la potencia aparente, la potencia activa y la reactiva, midiendo solamente que el tiempo y el número de revoluciones
del disco o el número de encendido del LED. Fíjense, acá tengo contador de energía, ya sea analógico o digital. Nosotros hemos sacado acá, fíjense, para cada uno de los cuadros, ustedes se posicionan y acá tienen el contador de energía, en este caso, si es pulso por kilowatt hora, ¿a qué se refiere? A un instrumento o un medidor de energía digital o electrónico, ¿sí? O sea, tiene que encenderse 1000 veces para que me indique a mí que es un kilowatt hora de energía. Fíjese, carga, acá estamos, carga resistiva, RL, carga resistiva inductiva y carga resistiva inductiva. Si yo me pongo acá, tengo que 80 pulsos he contado ¿en qué tiempo? En 590 segundos. Tengo el número de revoluciones, tengo el tiempo y tengo la constante del instrumento. ¿Puedo sacar qué? La potencia activa. La potencia aparente es 220 por la corriente. Acá me faltó la corriente. Bueno, ya después se lo coloco. Entonces, lo mismo para la carga RL, 40 pulsos y 581 segundos. Pueden determinar la potencia activa. Recuerden que vamos a terminar la potencia activa. Fíjense, esto que ustedes ven acá, lo tienen que sacar ustedes, la potencia activa y la reactiva. Bueno, la reactiva ustedes lo van a determinar a través de qué? A través de esta fórmula. Yo lo que le tengo que dar, que no le he colocado, es la intensidad de corriente, que ya se los voy a colocar acá en el power para que ustedes, y el valor de la tensión, para que puedan calcular la potencia aparente. Entonces, con esto lo que lo determino por cálculo, y esto por cálculo, ya puedo sacar el phi. Sacando el phi puedo determinar la potencia reactiva. O lo puedo determinar de esta manera o de esta manera. Cualquiera de las tres fórmulas es válida. Bien, esa para la monofásica. Yo después le voy a colocar el número o sea, el valor de la intensidad y de la tensión acá arriba. Ya se lo voy a colocar enseguida para que lo tenga. Esa es para contador de energía monofásico. Para el contador de energía trifásico, carga equilibrada, ¿qué dijimos? Que la intensidad de corriente era la misma para las tres fases. También se lo voy a colocar. Me olvidé de colocárselo acá. ¿Qué sucede? Acá tengo esta constante, fíjense, son revoluciones. ¿Qué me está indicando si es revoluciones? Que es un medidor de energía electromecánico. Tengo la constante del instrumento, tengo el número de vueltas y tengo el tiempo que demora en dar 7 vueltas para esta carga RL. Esta carga RL, la carga R, está conformada por 3 lámparas conectadas en estrella y un motor asíncrono, en este caso un motor asíncrono. ¿Y qué sucede cuando la carga no era equilibrada? Bueno, nosotros utilizamos para carga no equilibrada, ¿qué hacíamos? De las 3 lámparas que estaban conectadas en estrella, aflojábamos uno, sacábamos uno, entonces teníamos solamente 2 lámparas. Bien, y acá tenemos de nuevo la constante de este instrumento. Este instrumento va a ser los trifásicos. Recuerden que son 3 contadores monofásicos. Tengo el número de vueltas y tengo el tiempo. Entonces con esto ya puedo determinar la potencia activa, la reactiva y los cosenos phi y el phi. Fíjense, acá las conclusiones, eso lo sacan ustedes. Tengo acá los 2 medidores para que lo vean mejor. Acá está el índice. Y yo le indicaba que tiene que pasar la marca negra que tiene acá el disco. Y a partir de cuando la carga
Cuando la marca negra coincide con el índice, comienzo yo a contar los tiempos. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuánto tiempo me demora en girar 10 vueltas? Entonces, 10 vueltas, tantos segundos. ¿Mm? Bien, ¿qué sucede si yo saco una lámpara? La carga es desequilibrada. ¿Mm? Vamos a ver acá. Esto lo vamos a ver en el próximo práctico. ¿Qué sucede cuando una carga trifásica se desequilibra? Si yo acá saco esta carga, me quedan solamente estas dos. ¿Y qué sucede? Si yo mido la corriente a través de una pinza amperométrica, la corriente del neutro, voy a tener un determinado valor de corriente, porque la carga es desequilibrada. Si la carga es equilibrada, la corriente en el neutro es igual a cero. No tiene que haber corriente en el neutro, igual a cero. Si falta alguna de estas cargas, hay corriente en el neutro. Ojo que esto es pregunta de examen. Cuando la carga es equilibrada, desequilibrada, ¿qué pasa? Cuando está conectado en estrella, hay corriente por el neutro cuando está desequilibrada. Cuando está equilibrada, no. ¿Qué sucede si hay la carga acá, en vez de ser de estrella, es en triángulo? Y como es en triángulo, no tenemos centro de estrella. Este neutro no existe. Entonces, como no existe este neutro, no va a haber corriente en el neutro. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber corrimiento del punto neutro, o sea que va a haber un desequilibrio de tensiones entre cada una de las fases. Eso creo que ya lo han visto con el ingeniero Fara, o lo están por ver. Pero estas son preguntas de examen, vayan anotándolo. ¿Mm? Bien, yo le voy a colocar los valores de intensidad de corriente, se los doy ahora, si me permiten 5 minutos. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Sí, se escucha. Se los doy ahora, espérenme 5 minutos. Bueno, Se los doy ahora Bueno. el valor de corriente para el circuito monofásico y el trifásico. A ver, anótenlo. Bien, la corriente para la carga resistiva pura es de 2,17 amperes. Para la carga resistiva inductiva, 1,64 amperes. Y para la trifásica equilibrada, la corriente es 1,51 amperes, la tensión es 380. Y para la desequilibrada, la corriente I1 es 1,5 amperes, la corriente I2 es 1,5 amperes, la corriente I3 es 1,25 amperes y la tensión es 380. ¿Lo pudieron copiar? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces con esos datos ustedes ya pueden sacar, digamos, los cálculos de las potencias. ¿Mm? Bueno, es un práctico muy sencillo y con esto damos por finalizado este práctico. Ustedes tienen ya los valores de corriente, de tensión. Profe, Recuerden que la tensión monofásica es 220, ¿no? Sí. no, y se iba justo a preguntar, gracias. Sí, 220 es monofásica, 380 trifásica. Y los valores Sí. de corriente ya se los di para la monofásica.
para la trifásica cuando es equilibrada y cada una de las corrientes para cada una de las fases cuando es desequilibrada. Si ustedes hacen el diagrama vectorial entre las corrientes que les he dado las desequilibradas, van a ver que no cierra el circuito, no cierra, digamos, el diagrama vectorial o fasorial de las corrientes. Entonces va a haber un fasor resultante que es el valor de la corriente, el módulo de ese fasor es el valor de la corriente que pasa por el neutro. Si la carga fuera equilibrada, el triángulo de las corrientes sería cerrado. ¿Se comprendió? Es fácil. Es como decir, ¿cuánto es 1 más 1? ¿Ah? Se entendió, profe. Bien, entonces vamos a hacer un repasito. Cuando la carga es equilibrada, ¿cómo es el triángulo de corriente? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, no tiene que ver corriente por el neutro. Bien, entonces, cuando es equilibrado, ¿cómo es el triángulo de corriente abierto o cerrado? Cuando es abierto, cuando está desequilibrado es abierto. Entonces, el vector o el fasor resultante de ese diagrama vectorial es el módulo, el valor de la corriente que va a pasar por el neutro debido a que las cargas están desequilibradas. Lo mismo con el triángulo de tensiones. El triángulo de tensiones, cuando la carga es equilibrada, tiene que ser cerrado. Y cuando la carga es abierta, va a tener una resultante. El valor de esa resultante es la diferencia de tensión que va a haber, digamos, entre el neutro corrido del triángulo de tensiones con respecto al triángulo de tensiones equilibradas. O sea, se corre ese centro. Eso ya lo vamos a ver. Esto es pregunta de examen. Bien, los valores de corriente los pudieron anotar, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, de todas maneras yo voy a tratar de colocárselo acá en este Power. Y bueno, esto ustedes lo van a ver en aula abierta, Electrotecnia 2021, trabajos prácticos de laboratorio. Hacen clic ahí, ya tienen ustedes los 3 prácticos, ¿eh? El 1, el 2 y este. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora se sí. escucha. Sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Esto que ustedes Tenemos, acá, escuchen, los PowerPoint y estos trabajitos que yo voy subiendo, digamos, es los más importantes en el práctico, ¿ah? Pero si ustedes quieren ampliar en el mismo, digamos, trabajo práctico laboratorio, en el mismo lugar, tienen cada uno de los trabajos prácticos 1, 2, 3, digamos, en PDF, bien desarrollado. Yo los que le coloco acá son, digamos, materiales de lo mismo, pero a lo mejor le agrego unas cositas más para que sea más didáctico, ¿eh? O lo sintetizo como en este caso, ¿eh? En este caso lo sintetizo, digamos, del práctico número 3 que está en PDF en el mismo lugar. Por eso que van a ver tanto PowerPoint como PDF del mismo práctico repetido, pero uno es del aula, o sea, cómo tienen que presentarlo ustedes con toda la teoría, bien explicadito, y esto es, digamos, el resumen de lo más importante que tienen que tener en cuenta. Para ampliarlo tienen, digamos, los PDF de los mismos prácticos.
Por ejemplo, ustedes no entendieron algo del práctico de este número 3, se van al PDF trabajo práctico número 3, que está en el mismo lugar que esto, y se ponen a ampliar un poquito más la lectura. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? No, yo profe. profe. No, profe. Bueno, cualquier cosa, si tienen duda, la próxima clase, lo vemos, ¿ah? No hay problema. Bueno, Bueno, con esto damos Bueno, profe. por terminado el trabajo práctico número 3, que es el más cortito que nosotros tenemos. Ya el próximo vamos a ver el número 4, ¿no? Bueno, vamos por Perfecto. finalizado. Cuídense. profe. Hasta luego, profe. Sí. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, chicos. Adiós. Que estén bien. Chao, Cuídense. profe. Profe. Cuídense, Igual. por favor. Chao, profe. Chao, chicos.